Hola, estimado docente y compañeros, mi nombre es Cristian Aguayo. En el presente video estaremos conversando acerca de las estrategias activas para la enseñanza-aprendizaje de las pilas electroquímicas. Esta tarea es correspondiente a la asignatura de Sistemas de Conocimiento de Físico-Química y su didáctica. Antes de comenzar, quisiera explicar acerca de lo que es una estrategia activa de aprendizaje. Pues apoyado en Gómez y Díaz, puedo decir que este es el proceso que indica que para realizar un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje, mientras que el docente asume el rol de facilitador o guía en este proceso. ¿Qué estrategias activas para la enseñanza-aprendizaje puedo utilizar en mis clases? En la actualidad se nos ofrecen a los docentes una gran cantidad de estrategias que podemos utilizar en el día a día en las aulas. Como por ejemplo, tenemos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el juego, la gamificación o el aula invertida. ¿Cómo puedo aplicar las estrategias activas del aprendizaje para la enseñanza de las pilas electroquímicas? Este tema, para que sea, para que se dirija hacia un estudiantado, debe en primer lugar llamar su atención. Debe estar muy involucrado con su vida cotidiana. Por lo tanto, podemos comenzar de la siguiente manera. En la vida moderna, las pilas y las baterías son fundamentales para el funcionamiento de ciertos artículos que usamos diariamente, como celulares, relojes, auriculares, y también son fundamentales para otros dispositivos que quizás no sean tan comunes como los marcapasos o sensores de alarmas inalámbricos. Ahora, para poder llamar la curiosidad y la atención del estudiante, podemos formular preguntas que posteriormente sean despejadas, sean resueltas y respondidas de manera asertiva por el docente. Como la siguiente. ¿Sabía usted que la energía que se extrae de las pilas y las baterías proviene de reacciones químicas? La mayoría de nosotros sabemos que la energía que producen las baterías o pilas es una energía eléctrica que la utilizamos en ciertos aparatos. Pero ¿de dónde proviene esa energía? Pues sabemos ahora que estas provienen de reacciones químicas, que suceden en muchos fenómenos como la fotosíntesis, la oxidación del hierro o la combustión del papel. A lo largo de este recorrido, de esta secuencia didáctica, vamos a aprender más acerca de estas reacciones químicas que al mismo tiempo que especiales son tan típicas en nuestras vidas. Para comenzar con este tema, debemos esclarecer qué son las reacciones redox. Veamos el siguiente ejemplo. Los electrones podrían denominarse como un dinero o una especie de moneda de intercambio entre los átomos. En las reacciones redox, uno de los átomos se queda sin dinero, o sea, con los electrones, y el otro lo pierde, es decir, que se queda sin electrones. Observemos la imagen. Los átomos que pierden sus electrones se oxidan. Muy bien, como podemos ver aquí en la sustancia A, ha perdido sus dos electrones que poseía en su capa y por lo tanto decimos que esto es una reacción de oxidación. Mientras que los átomos que ganan electrones se reducen. Aquí podemos ver que el proceso de reducción de la sustancia B ha ganado electrones. Muy bien, ahora podemos decir que una reacción redox se puede también llamar como una reacción reducción-oxidación. Para recordar, en una reacción redox siempre habrá dos sustancias, una que se reduce o que gana electrones y otra que pierde los electrones. Entonces, siempre que exista una especie química que se oxida y le da electrones a la que se reduce, se va a formar un par redox o celda electroquímica. Ahora sí podemos empezar con las pilas electroquímicas. Las pilas y las baterías funcionan como celdas voltaicas cuando están siendo utilizadas,
pueden ser recargables o no. Cuando recargamos una pila o batería, funcionan como celdas electrolíticas. Es decir que, mediante la carga externa, forzamos a los electrones a hacer un camino inverso al de la descarga. Como todos sabemos, las pilas y las baterías son imprescindibles en nuestra vida moderna, ya que gracias a ellas podemos disponer de energía eléctrica en forma compacta y transportable para todo tipo de equipos y máquinas. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, pero sí se puede transformar y almacenar. He aquí la importancia de las pilas. Entonces, llegando al eje central de este proyecto, ¿cómo hacen estos dispositivos para ofrecer esa energía eléctrica cuando encendemos algún aparato? ¿Qué tienen las baterías por dentro? Esas son preguntas que podemos enviar hacia los estudiantes para que se produzca en ellos un proceso de reflexión y también de exista curiosidad de querer seguir aprendiendo. Entonces, tenemos el siguiente diagrama, que puede ser el interior de una pila, que se conforma de las siguientes partes. Un ánodo, que es aquí donde ocurre la oxidación, es decir, que la sustancia pierde electrones. Los electrones se van a desplazar por un cable externo, como el que vemos en la imagen, hacia el cátodo, y es ahí donde se puede aprovechar para hacer un trabajo eléctrico. El cátodo es la siguiente sustancia en donde ocurre la reducción, pues la sustancia B va a ganar electrones, los cuales se van a quedar en E. Pero, ¿de dónde se atrae estos electrones? Pues del ánodo. El ánodo, al desprender, expulsa los electrones, mientras que el cátodo los atrae. Cuando se cierra el circuito dentro de una batería, lo que ocurre es una reacción redox, como la que vimos anteriormente. En ella, un material libera electrones y otro los recibe. El secreto para aprovechar estas reacciones es que las dos ocurran en espacios físicos separados. En la figura podemos ver que la sustancia A se oxida y pierde sus electrones, mientras que la sustancia B los gana. Estas reacciones no pueden producirse indefinidamente. Es ahí de por qué las pilas son desechables. Entonces, lo que sucede es que el ánodo o el cátodo se van degradando con el pasar del tiempo hasta que el flujo de electrones es insuficiente para hacer funcionar el dispositivo. Si el dispositivo, por otra parte, se abre o la reacción se detiene, la corriente también cesará. Vamos ahora, a partir de todos los conocimientos que hemos aprendido, podemos realizar un aprendizaje basado en proyectos. Para ello vamos a proponer a los estudiantes armar una batería, pero una batería que no es muy convencional. Vamos a armar una batería casera con limones. Para ello necesitaremos dos limones, dos monedas de 1 centavo, medio metro de cable, dos tornillos plateados ya que contienen zinc y un LED de cualquier color. Con los materiales vamos a armar el siguiente escenario. Vamos a tomar los dos limones y a cada uno de ellos le vamos a insertar una moneda de cobre y un tornillo de zinc. La moneda de cobre va a funcionar como el cátodo de la pila. El cobre recibe los electrones del zinc y se reduce a cobre metálico, mientras que el tornillo funcionará como el ánodo de la pila, ya que en él se produce la oxidación y los electrones viajan por el cable hasta llegar a la moneda. Pero, ¿qué provoca que el cobre gane electrones y el tornillo de zinc pierda electrones? El secreto está en el zumo de limón, que funciona como electrolito, y esto provoca la reacción química tanto en el tornillo como en el cobre. Muy bien, como el tornillo pierde electrones y el cobre los gana, el cobre, a estar en exceso de electrones, lo que desea es liberarse de ellas, por eso los envía de regreso hacia el tornillo. Observemos que al pasar los electrones por una resistencia, como podría ser una bombilla o un foco LED, como se pidió al principio, este va a encenderse debido
a que mediante el cable conductor están transportándose los electrones. Pensemos, al armar la pila pusimos dos limones juntos. Entonces lo que armamos fue una batería, ya que colocamos dos limones en serie, como cuando colocamos dos pilas en una linterna, donde el borde positivo de la primera toca el borde negativo de la segunda. En este caso, el potencial eléctrico de cada pila de limón se suma, dando la potencia necesaria para poder encender el bombillo LED. Por tanto, hemos armado una batería de limones. Como hemos visto a lo largo de la secuencia, las baterías y las pilas permiten hacer funcionar dispositivos gracias a la energía que en forma de electricidad y calor liberan los procesos redox. Ahora podemos preguntarnos sobre las consecuencias de desechar las baterías en desuso. Lamentablemente, pueden ser muy contaminantes si no se preparan de forma adecuada para su reciclado o disposición final. Se estima que solo una pila de reloj, de esas que parecen un botoncito, pueden contaminar el agua de una pileta olímpica. Por eso, cuando las dejamos de usar, debemos ser responsables con su disposición. No es conveniente arrojarlas a la basura diariamente eh, como desecho del hogar, sino almacenarlas en, por ejemplo, una botella y llevarlas a algún centro de reciclado o de residuos contaminantes. A continuación presento las referencias bibliográficas que ayudaron para la presentación de este proyecto. Como hemos visto, esta secuencia didáctica de un aprendizaje significativo, ya que el estudiante pudo realizar un proyecto y comprobar de manera propia cómo funcionan las pilas electroquímicas, fue muy provechoso y seguramente se constituyó un aprendizaje significativo para cada uno de los estudiantes que participaron del proyecto. Muchas gracias, estimado docente y compañeros. Fue un gusto compartir este momento con ustedes.